Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Hoy celebramos esta fiesta del apóstol y evangelista San Mateo, que ciertamente es el evangelio que más capítulos tiene de los 4 evangelistas y más palabras pone en boca de nuestro Señor dentro de su evangelio, que abarca desde una genealogía desde Adán hasta San José, queriendo, encuadrar esa historia de la salvación. También, en una manera sistemática, presenta discursos que son en un sentido catequético, estructurado bien, para meditar la palabra de Dios. Por eso, para un principiante, cuando quiere leer la Sagrada Escritura, pues se le recomienda comenzar a meditar el Evangelio de San Mateo. Oiga, pero eso no está al inicio de la Biblia. El primer libro es el Génesis. Mire, no lo lea porque ni le va a entender y se va a hacer bolas y en fin. Y muchas veces comenzar con la vida de Jesús en el Evangelio de San Mateo, va uno teniendo una visión, cuál es su misión. 28 capítulos y entonces creo que esos discursos nos revelan ante todo esa doctrina y sentido y esencia del cristianismo. Y esa es la palabra de Dios. ¿Y qué nos puede decir a nosotros la persona de San Mateo? Pues ya sabemos que era un recaudador de impuestos, por lo tanto era un publicano, y un publicano era un traidor de la patria. Aunque fuera de la misma nación, trabajaban para el imperio romano y explotaban al pueblo con impuestos, y especialmente esa era la táctica del imperio romano: hacer en diversos lugares para conservar ciertos cultos, ciertas creencias, pero sometidos a la fuerza romana, ponían personas que tenían que dar una cuota y que lo que de más ganaran sería para ellos. Por eso los publicanos ni eran del pueblo de Dios, ni eran pueblo elegido, ni eran del imperio romano, eran publicanos, como que simples ateos, simples personas alejadas de Dios. Nada novedoso, porque podríamos decir que en nuestros tiempos sabemos muchos Mateos, ni estamos con Dios, ni estamos con el diablo, a lo que nos convenga, a lo que nos interese, a lo que nos plazca. Y a veces esa es una actitud no muy cómoda, porque nada más estamos buscando no es cómoda en sentido de acercarnos a Dios, porque vivimos así como se nos acomode. Hoy me nace ir a misa, hoy me acerco, hoy rezo, hoy hago lo que tengo que hacer, pero decir que en mi vida está Cristo todo el tiempo, no. Y por eso, como publicano,
También, bueno, pues se explotaba más a los pobres, era una de las tareas, porque así el pueblo, mientras se le dé pan y circo, pues se le entretiene, y así también a los pobres se les cobraba más, imposible salir de sus crisis, de sus deudas, y por eso vendían casi todo al imperio. Y era esa codicia, era una codicia la que tenía Mateo. Tres cosas entonces de Mateo: servir al imperio romano, la codicia de los bienes materiales y el aspecto de la explotación de los pobres. Concretamente se presenta Jesús en él, lo ve, le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. De servidor del imperio romano se pasa a ser servidor del reino de Dios. De ser un aspecto de una persona codiciosa, vende todos sus bienes, todo lo da, y existe la caridad ahora en San Mateo. De una situación de explotador a los pobres, ahora se va a ser servidor de ellos. Ese es el contraste de esta vocación. Meditemos cada uno de nosotros también. ¿Qué imperio servimos? ¿Qué actitudes de codicias tenemos en nuestra vida? Porque a lo mejor uno dice: yo no codicio nada, pero sí, a lo mejor estoy codiciando, está bien, mis intereses, mis bienes, mis cosas. Y el sentido de veras de caridad y servicio a los pobres son las tres cosas que hacen la conversión de San Mateo. Y creo que hoy en esta fiesta pues es bueno que meditemos, leamos, recemos, oremos con el Evangelio de San Mateo, para que ahí contemplemos esa presencia y esa doctrina que nos hará crecer en nuestro cristianismo. Que así sea.